tiene algo que es bastante cruel, que es los procesos se terminan validando cuando hay un éxito deportivo, cuando en realidad lo normal en este tipo de clubes es que no haya éxito deportivo. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Guido Baroli, ex CEO de Defensa y Justicia de Argentina, quien estableció un exitoso modelo de gestión sostenible que llevó al club a conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, hola Guido, gracias por estar acá presente en este nuevo episodio. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos sobre lo que es el caso de Defensa y Justicia, un club que hasta hace no mucho tiempo figuraba en las divisiones de la segunda o tercera división del fútbol argentino y que bueno, que en el último tiempo se ha consolidado en primera, ha mantenido una filosofía de juego y la verdad que hoy en día es uno de los clubes que mejor se posiciona dentro de un fútbol argentino con muchos clubes. Así que para empezar directamente te pregunto, ¿por qué Defensa y Justicia, a diferencia de otros clubes que han ascendido y luego han vuelto a la segunda división, ha podido en estos 10 años consolidarse, tener una filosofía de juego muy parecida y obviamente lograr títulos internacionales, que es algo que quizás hubiese sido impensado en toda su historia? Bueno, Fede, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por este espacio. La verdad siempre es mucho más fácil hablar con amigos, así que muchas gracias por eso. Son espacios que a mí me gustan mucho el poder compartir, pero sobre todo el compartir mi experiencia, el compartir un poco cosas que fueron sucediendo en mi carrera profesional y sobre todo en la realidad del club, decisiones que fuimos tomando, desde el lugar que nos tocó. Son momentos que para mí son súper importantes porque me hacen tomar conciencia y ordenar un poco mis pensamientos y también me sirven mucho para planificar a futuro. Así que en primer lugar agradecerte por eso. Yo soy siempre un agradecido de estos espacios y bueno, vengo escuchando todos los episodios que venís lanzando, la verdad que muy buenos, espectaculares, vengo aprendiendo también, así que gracias por eso. Tratando un poco el caso de Defensa, yo creo que siempre es importante contextualizar, ¿no? Entender de qué tipo de club estamos hablando, pero sobre todo en qué realidad y de dónde parten, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, sería un poco raro hablar de la realidad de hoy sin entender cuál fue el punto de partida y sin entender de qué herramientas tenía en ese momento cuando inició un recorrido en la historia del fútbol argentino, que bastante, para decir, por cierto, es una historia bastante corta dentro del fútbol argentino, o por lo menos del lado del profesionalismo. Se afilió a la AFA en el año 78, fue uno de los últimos clubes en estar afiliado. Y deambuló, ¿no? Estuvo deambulando muchos años por el ascenso del fútbol argentino, diferentes categorías, en un contexto, en un marco de mucha marginalidad, de situación económica y social. Para el que no conoce, porque entiendo que te escucha gente de todos lados, Defensa y Justicia es un pequeño club ubicado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La zona sur de la provincia de Buenos Aires es una de las zonas de la provincia más castigadas, con una realidad económica y social bastante dura. Y no solo eso, también aclarar que Argentina, a nivel ya país, es un país con mucho club de fútbol, ¿no? Creo que si no tengo mal el dato, hay más de 3.000 clubes, pero muchos de esos clubes están ubicados dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo cuando haces doble clic, están ubicados dentro de la capital federal y del anillo el anillo cercano a la capital federal, digamos, esa área metropolitana. Hay muchísimos clubes ubicados en esa zona, creo, si no tengo mal el dato, creo que son 900. Y bueno, entonces un poco yo creo que para el inicio de la respuesta es compararnos con los clubes que tienen la misma realidad que nosotros, ¿no? Ya en el 78, no sé, en los 80, en los 90, clubes como Berazategui, Argentino de Quilmes, clubes con esa realidad, Talleres de Remedios Escalada, clubes ubicados en una zona geográfica parecida, con un contexto económico y social parecido. ¿Y por qué digo esto?
porque, porque ese contexto es un poco lo que te marca el inicio de tus posibilidades, ¿no? Porque recordemos que los clubes en Argentina son asociaciones civiles sin fines de lucro, con un contexto social, con un rol social súper importante, cumpliendo roles que debería cumplir el Estado en muchos aspectos. Eh, y lo que busca es, en primer lugar, formar personas que con mucha suerte terminan siendo jugadores de fútbol y con mucha suerte terminan viviendo de ser jugador de fútbol profesional. Pero entonces lo primer cercano que tenés, lo más cercano que tenés como recurso son chicos que viven cercanos a la zona de influencia del club. ¿Está bien? Entonces partía de esa realidad del club y partió de esa realidad. Eh, Después entrando un poco a qué fue a lo que cambió, qué fue lo que hizo, y después entraremos, me imagino, más adelante en la charla en detalles, qué fue lo que hizo para que se diferenció del resto. Un poco yo siempre digo la misma frase, ¿no? Yo creo que es un club que se escapó de su propio destino, porque cuando uno mira, de nuevo, con los comparables en ese inicio, tiene una realidad que posiblemente debería haber sido la realidad en la cual el club debería estar inmerso el día de hoy, ¿no? Pero las decisiones que cambiaron eso fue, en primer lugar, trabajo de un grupo de dirigentes que viene hace muchos años trabajando en una línea, dedicando tiempo que saca de su actividad profesional y de su vida personal al club. Transparencia, gente de mucho trabajo, de clase en general, en su mayoría clase media trabajadora, que encontró el club como un lugar de conexión y de vínculo y de pertenencia con la comunidad local. Y sostener en el tiempo la toma de decisiones con una línea y con una idea, y tomando las decisiones del club en la misma línea en la cual toman las decisiones en su vida personal. Creo que ese es un gran resumen de tres conceptos que hace que el club esté viviendo la realidad que está viviendo, ¿no? Y entiendo entonces que en esa toma de decisiones se elige, por ejemplo, en la elección de entrenadores y jugadores, una filosofía de juego, un modo de llegar al resultado que se respeta y que se vio respetado durante mucho tiempo y que no es muy normal o muy común en el fútbol argentino, por ejemplo, y que por ahí muchos clubes intentan, pero también fracasan en ese intento de querer tener una manera de jugar y terminan ahogados por resultados o peleando un descenso. Sí, a ver, de nuevo te contextualizo. El club se afilia en el 78, deambula por las diferentes categorías del ascenso del fútbol argentino. Eh, en el año 2005, por situación económica, el club estaba premiado económicamente, se le presenta la oportunidad de vender su sede social, ¿está bien? Que estaba en el centro de Florencio Varela. Se lo vende a la Iglesia Universal, pero por una necesidad 100% de necesidad económica, y con los fondos de eso sanea el club, pero a su vez en paralelo compra un predio deportivo. Y sin darse cuenta, pues yo tuve esta charla muchas veces con los directivos, que son los mismos que siguen desde ese momento. Sin darse cuenta, estratégicamente estaban tomando una decisión, ¿no? De enfocarse 100% en una actividad por necesidad. Em, Eso no quiere decir, a ver, pues esta es otra charla que a veces sale, no quiere decir que por haber vendido su sede social, y para que por ahí algunas personas que escuchan que están fuera de Argentina que no entiendan, la sede social era un ámbito en donde se realizaban bailes, donde se realizaban comidas, donde se realizaban diferentes juegos lúdicos, etcétera, y en un lugar de conexión y de integración del club con la sociedad y sus socios, ¿no? Haber vendido esa sede social no quiere decir que haya desaparecido su rol social, ¿no? Su rol social sigue estando y lo sigue impactando de otro lado, y después más adelante seguramente lo tocaremos. Pero bueno, tomó esa decisión por necesidad de vender esa sede social y comprar un predio deportivo, que es el predio deportivo que está utilizando hasta la actualidad, ¿no? Em, Contextualizo, línea de tiempo, año 2006, promoción con Deportivo Morón. Para el que no vio ese partido, lo invito a que lo googlee, porque creo que muestra un poco la identidad del fútbol argentino, sobre todo en las categorías de ascenso, ¿no? Defensa y Justicia estaba en minuto 94, necesitaba un gol para no descender. Jugando local, se iba a la tercera categoría. Y el arquero local en el área rival en un tiro libre, el equipo regalado. Tiro libre, Miralles, gol.
la hago corta, pero invito de nuevo a que busquen el video porque la verdad se te pone la piel de gallina sin ser hincha del club y salva la categoría, ¿no? Ese día es recordado, fue tan importante en la historia del club que es recordado como el día del hincha de Defensa y Justicia a partir de ahí. Pero ¿qué generó ese día? Y un poco charlando con quien hoy es presidente y que tuvo un rol muy importante en la historia del club, en las decisiones de fútbol y demás, que es Diego Leme. Un poco ahí el club era, si se iba a la tercera categoría, medio que estaba regalado en el sentido de ya estábamos entregados, no iba a volver a remar en dulce leche, pero ¿qué vieron? Vieron, bueno, nos salvamos y esto es una oportunidad de tocamos piso y es una oportunidad para empezar a tomar decisiones y estas decisiones son las que empezaron a marcar una identidad, ¿no? Una identidad, la identidad del club estaba, pero faltaba tener una identidad dentro del campo de juego, ¿no? Y a partir de ahí se empezaron a tomar decisiones de, si uno mira la línea del tiempo, de perfiles de técnicos, no únicamente con un perfil fuera del campo de juego similar, obviamente cada uno con sus matices, pero sobre todo con un perfil de estilo de juego, ¿no? Em, Hoy, después de muchos años, uno ya tiene claro que los centrales de Defensa y Justicia son centrales que arriesgan, centrales que juegan, centrales que son primera opción de salida. Pero eso fue en una construcción de tiempo. En primer lugar, una construcción de un estilo de juego marcado por un cuerpo técnico, un directivos que tomaban, o personas en mesa chica que tomaban decisiones de fútbol con una línea, ¿está bien? Y con un perfil consistente, ¿está bien? Em, ¿Eso qué llevó? ¿Por qué? ¿Qué veían? Un poco la primera parte de la estrategia era generar un contexto de cercanía, de poca presión, de familiar, que eso ya era la identidad del club. Un club, si uno mira, un club de gente trabajadora, de familias, de gente que utiliza o que ve el club como un vehículo de transmitir esperanza. O en esas situaciones, ¿cómo la puedo vincular dentro de un modelo de negocio, ¿no? Y cuando hablo de modelo de negocio, dentro del marco de una asociación civil, son conceptos que creo que hay que empezar a charlarlo, sobre todo en el ámbito del fútbol argentino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos introducir la identidad esa dentro de un modelo de negocio, pero que también se replique en un estilo de juego? ¿Por qué? Porque obviamente si vos vas a buscar un chico joven en una etapa última de su proceso formativo, en donde vos lo traes en un contexto, en donde hay una cercanía, donde hay una contención, pero sobre todo, donde tienen muy claro qué esperas de él y qué esperas de él como perfil de juego, seguramente las chances de que vos tengas de errar van a ser mucho menores. Y seguramente las chances que vos tengas de adaptación de un jugador de fútbol en ese contexto van a ser mucho mayores, ¿está bien? Porque va a entender por qué lo fuiste a buscar, va a entender qué espera de él, va a entender cuál es el perfil de juego de cada una de las posiciones. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se trajo técnicos con una identidad similar, con un estilo de juego similar, se definió perfiles de, de jugadores de defensa y justicia a nivel general, después perfiles por posiciones, y se empezaron a tomar decisiones en ese sentido, en esa línea, ¿no? A partir de eso, ¿qué pasó? El club empezó a ver que había un poco el embudo de esa realidad del fútbol argentino, era clubes formadores, ¿está bien? River, Boca, Independiente, Racing, clubes que generan mucho talento, históricamente generan mucho talento, y obviamente esto es un embudo, ¿no? Vos no podés tener en un plantel profesional 5 9. Entonces, el club que empezó a ver que había clubes que formaban mucho talento, que ese talento no tenía lugar en los primeros equipos, y que era un talento mejor que el que el club tenía. Entonces empezamos a tomar decisiones de traer jugadores a préstamo, en este contexto que te digo, en un contexto de contención, de menor presión que en otros clubes, de poder darle minutos de juego, de poder que el jugador se equivoque en campo y que progrese. Entonces empezó a traer jugadores de estos diferentes clubes formadores a préstamo en un contexto como el que te marcaba, ¿no? Y esos jugadores que venían a préstamo, donde el club no tenía que hacer agregaciones de dinero, porque la verdad no lo podía hacer, em, esos jugadores elevaban el nivel del primer equipo, ¿no? Entonces el primer paso fue eso, ¿está bien? Obviamente acompañado con que en el año 2014 el club asciende a primera división, que eso facilitó un poco a que sea atractivo para estos perfiles de chicos que vengan, pero por ejemplo, por un poco de nombres de ese proceso es Guido Rodríguez, fue campeón del mundo, ex jugador de River.
Tomás Martínez. em, Son muchísimos jugadores más, ¿no? Pero vinieron en el marco de esa estrategia, ¿no? Pero bueno, ¿qué veía? Que veía un poco el club volviendo a nivel modelo de negocio, veía que traías jugadores a defensa, esos jugadores ganaban minutos, ganando minutos ganas valor en general, em, y volvían a su club de origen, y su club de origen los vendía, ¿está bien? Y se quedaba con la totalidad de los ingresos generados por esa transferencia subsiguiente. No sé, caso de Guido, el caso de Tommy, que nombré recién. O sea, básicamente el club era una vidriera para aquellos jugadores sin lugar de grandes clubes, para que puedan sumar esos minutos que en esos grandes clubes no podían tener, pero que al mismo tiempo muchas veces muchos de esos jugadores terminan jugando en clubes menores pero sin identidad y terminan deambulando por el ascenso o deambulando en clubes locales. Sin embargo, en el caso de Defensa, con esta filosofía de juego y con este perfil de jugador, lo que hacían era enfocar todo para que se puedan lucir, ¿correcto? Exactamente, un poco la estrategia es esa. Vos tenés un contexto en donde es muy claro, con una línea de entrenadores que seguía la misma línea y el mismo racional que tenía el club, porque eso es lo que te permite a vos sostenerte en el tiempo y mantener esto en el tiempo, ¿está bien? Pero el primer mensaje, para ser claro, era, obviamente, que de esa estrategia salían beneficiados las dos partes. Defensa, porque tenía un jugador que elevaba su calidad del plantel profesional. El club de origen le daba minutos a un jugador que en su primer equipo no tenía lugar. Y después el club de origen, en algunos casos, los transfería y se quedaba con esos transfer fees, con esos tickets de transferencia. Pero el primer paso, ¿cuál era? Era mostrarle a la industria de que había una estrategia y que Defensa era una plataforma en donde tenía un contexto creado, era crear el contexto para generar valor, ¿no? Había que tener casos para mostrar y dar ese mensaje, ¿no? Ese fue el primer paso. Hago una pregunta ahí. Esa decisión, ¿no? De adquirir esa forma de juego y esa filosofía y ir a buscar entrenadores con un mismo estilo. ¿Es una decisión que la toma el presidente, que la toma un director deportivo? ¿Quién decide, vamos a ir por esta línea, vamos a contratar a estos entrenadores y vamos a ir a buscar a estos jugadores? Mirá, de nuevo, te voy a dar nombre de dos personas, pero acá de nuevo sería injusto no hablar de que hay una comisión directiva atrás, ¿no? Porque es un conjunto de gente que toma decisiones, pero hay dos personas que fueron fundamentales en todas las decisiones del club, en todas, y fundamentalmente en la futbolística, ¿no? Que fue lo que, digamos, el pilar para todo esto que estoy nombrando. Diego Leme, Diego que hoy es presidente del club, pero su padre fue presidente, José, fue presidente 25 años, creo, si no recuerdo mal. Una persona recontra importante en la historia del club y son las personas que hicieron cambiar esta curva de transferencia. Y obviamente que hay una otra persona más, que es Cristian Bragarnik, una persona que fue fundamental o que es fundamental en que el club esté en la situación que hoy está, ¿no? Diego y Cristian, dos personas que entienden a la perfección la industria, pero no únicamente la industria, entienden situaciones de juego, ¿no? Son dos personas de fútbol y de industria y que fueron fundamentales y fueron quienes iniciaron y pensaron toda esta estrategia que te estoy contando. Volviendo un poco a los nombres que mencionabas anteriormente y a este modelo, entonces hablabas de Tomás Martínez, de Guido Rodríguez. Entonces, para ponerlo en un proceso, sería una primera etapa en la cual Defensa va a buscar jugadores libres de clubes o jugadores que no tienen espacio en clubes importantes. Una segunda etapa en la cual, a través de esta filosofía de juego, con un técnico que propone una idea y que los jugadores la replican, lo utilizan como vidriera para que se puedan mostrar y revalorizar. Luego mencionabas que había una tercera etapa, ¿no? En la cual ya esos jugadores ya tienen una cláusula en la cual les puede permitir empezar también a competir, porque al principio imagino que era tener una idea de juego, pero por ahí los resultados no eran, no los mejores, sino que no te permitía tener un plantel armado, y ya luego tener una opción de venta, una cuarta etapa, una opción de venta, y de ahí Defensa ganar un porcentaje que seguramente con algún caso, me imagino Enzo Fernández, Lisandro Martínez, no sé, Nahuel Molina si entra también en eso, formarían parte de todo este proceso de formación, o más que formación, de exposición de jugadores. Por eso, en esto vemos nosotros que hay 4 etapas un poco en esa línea de tiempo. Esa primera etapa fue la creación de contexto y de identidad de juego dentro del campo, pero como resultado o input final, darle un mensaje a la industria, al resto de los clubes, que
que Defensa es un club revalorizador, ¿está bien? Venís acá, vas a tener que encontrarte el contexto que generás y todo ese contexto, más los minutos, más resultados deportivos, etcétera, son los que generan valor para que luego el jugador regrese a su club de origen, el club de origen lo transfiera y se quede con el transfer fee. Después de eso, el club lo que vio dijo, bueno, está bien, buenísimo, yo genero valor, pero ya es el momento de empezar a tener posibilidad de que me quede del lado del club la posibilidad de parte de la torta de una transferencia, o que tenga herramientas para poder tener parte de la torta de esa transferencia con el fin de crecer, de seguir creciendo, ¿no? Un poco el club lo que entiende es que la infraestructura es clave para el desarrollo y para poder crecer en infraestructura necesita dinero. Entonces esa segunda etapa fue empezar a negociar. Ya te mostré un poco el mensaje, ya te mostré que jugadores que no tienen lugar en tu espacio, no tienen espacio en tu equipo para tener minutos, vienen acá, juegan, se desempeñan bien, vuelven a vos, generan valor. Bueno, ahora un poco la segunda etapa fue negociar opciones de compra, que es un poco ahí lo dijiste. Jugadores que vienen a Defensa, que andan bien, y Defensa tenga la posibilidad de comprar los derechos federativos y parte o su totalidad de los derechos económicos del jugador, con el fin de decir, la transferencia subsiguiente, me beneficio de eso también y me termina sirviendo para apalancarme y para crecer. Un ejemplo que te voy a dar de ese caso es David Martínez, central, chico de River, que bueno, justo tiene una particularidad porque Defensa lo compra y al tiempo se lo vuelve a vender a River, está bien. Y después, hubo muchos casos de estos, está bien, pero después un poco al cerrar la estrategia, y por qué vas a entender el por qué te estoy tirando casos específicos de River, porque creo que es un buen caso de alianza y de generación de valor mutua, que le voy a dar ese último, cuando te cuente al final lo vas a terminar, o lo van a terminar de entender. Y después, ¿qué pasó en ese contexto? Defensa asciende en el año 2014 a la primera división. Año 2017 juega su primera participación en copas internacionales. Y a partir del año 2017 participan copas internacionales todos los años, ¿no? En 2020 gana la Sudamericana, 2021 gana la Recopa al Palmeiras, en 2018 sale subcampeón del torneo argentino, 2021 sale subcampeón del torneo argentino, después sale subcampeón de la Copa Argentina. Empezó a competir, ¿no? Empezó a competir y en algunas situaciones había casos de chicos que esas opciones de compra, los clubes de origen te decían, mirá, yo los necesito, no te los puedo dar esa opción de compra porque vos ya me están compitiendo y están teniendo digamos, la posibilidad económica de ejercer opciones y son jugadores que te los puedo dar, me los terminás de formar, les terminan 2 minutos, les genera valor, pero posiblemente yo lo necesite. Ese fue el caso de Enzo Fernández, que vos lo mencionaste muy bien. En el caso de Enzo, como no tuvo la posibilidad, de nuevo, vamos a ir paso a paso. Le muestro a la industria que genero valor. Primero genero un contexto, le muestro a la industria que genero valor. Después, segundo paso es poder tener la posibilidad de obtener beneficios de un transfer fee ejecutando opciones de compra. Y era, bueno, está bien, yo ya te mostré a vos que yo genero valor, ya te mostré a vos que yo soy una vidriera, entonces se negoció derechos de vidriera, ¿no? Que fue en el caso de Enzo. En el caso de Enzo, Defensa tuvo el 10% de la transferencia subsiguiente a Benfica. Y de nuevo, pero siempre pensando en un colectivo, ¿no? En el colectivo en el sentido de un jugador que no tenía espacio en tu equipo, vino al mío y generé valor, vos tuviste un beneficio, el jugador tuvo un beneficio y nosotros tuvimos un beneficio, generar ese ecosistema, ¿no? El club en general y los directivos consideran que hay que pensar en mantener ese estatus en donde todos podamos estar beneficiados para poder, de nuevo, acá lo que se está pensando en el club no se está pensando únicamente en la temporada que viene, se está pensando en los próximos 20 años. Entonces, ¿cómo podemos ser consistentes y mantener eso? Un ejemplo también, bueno, un poco para contarte ese lapso River. River tuvo beneficios por al menos 75 millones de dólares de esa alianza entre Defensa y Justicia y River, esa alianza en el sentido de ese flujo de jugadores y con esa estrategia de los dos lados. Obviamente que el caso de Son Fernández es un caso que fue extraordinario y eleva todos estos números que te estoy diciendo, pero bueno, esta estrategia no se hizo únicamente con River, ¿no? Se utilizó con Boca, se hizo con muchos casos con Chico de Boca, con Independiente, con Racing, con diferentes casos de jugadores. Y después un caso que para mí también, que también marca, o es el caso testigo de toda esta estrategia que te cuento, es el caso de Lisandro, ¿no? Lisandro Martínez. Lisandro
viene a Defensa con un solo partido en primera, si no recuerdo mal, y pasa por todo este proceso de estrategia que te digo. Se encuentra en un contexto familiar, en un contexto en donde eh, con un ámbito para que pueda crecer, con un predio de entrenamiento mm, muy por arriba de los clubes comparables, eh, y en un proceso de desarrollo de resultados deportivos del club en donde venían alza, y se ejecuta una opción de compra, el club lo compra y finalmente lo termina vendiendo a Ajax, pero lo que hace es mantiene un porcentaje de una venta futura, y que esa venta futura fue la posterior venta de Lisandro como el central argentino con mayor valor de Ajax a Manchester, ¿no? Poco ese recorrido para resumir, desde que vino Lisandro a la venta de Lisandro a Ajax, más posterior a ese porcentual de beneficio que tuvo de la venta de Ajax a Manchester, tuvo un 7x, 700% de retorno de inversión, que es un poco el resumen de todo esto que te estoy contando, ¿no? Y volviendo a esa alianza con River, en su momento hicimos un mapeo, un análisis desde el inicio de esa estrategia de jugadores de River con perfil que podrían haber ido a Defensa y Justicia, o en algunos casos se dieron las negociaciones, en otros casos no. Los jugadores con perfil defensa que fueron a Defensa, ya te marqué, alrededor de 75 millones de dólares de beneficio, pero los perfiles de otros jugadores que podrían haber ido a Defensa, que fueron a otros equipos, en general no les generaron un beneficio de River. Entonces, un poco ese análisis que hacíamos en ese momento es: este es el mensaje que le quisimos dar a la industria y estos son los ejemplos que tenemos para darle a la industria de que somos una buena plataforma de revalorizador de valor. Em, si querés, me adelanto, una pregunta que me puedes hacer es: ¿y por qué no siguen con esa estrategia, no? ¿Y por qué no seguimos con esa estrategia? Bueno, hay contextos de mercado que un poco lo que estamos viendo, hay contextos de mercado de situaciones que están pasando en relación a, a- a fortaleza de moneda, ¿no? Argentina viene un proceso de devaluatorio muy, muy grande. Eso que hace es que hoy mercados del perfil de jugadores que podrían haber ido a Defensa, hay mercados que antes no te competían, ¿está bien? Chile, Uruguay, Paraguay, mercados que antes por ahí no te competían desde lo económico y tampoco de la zanahoria de lo deportivo. Hoy son mercados que de lo deportivo crecieron, pero sobre todo son eh, economías de países que crecieron mucho de lo económico, que tienen monedas fuertes y hoy nos compiten en ese sentido. Entonces, ¿qué veíamos? Primero eso, después por otro lado, clubes formadores que necesitan vender cada vez más rápido, porque si uno mira el progreso de los transfer fees, de las transferencias internacionales a nivel mundial, viene creciendo exponencialmente todos los años. En Brasil hay un proceso muy claro de venta de jugadores en edad muy temprana. Ese proceso se está dando en los últimos años en Argentina, con tickets cada vez más altos. Entonces eso hace que estos clubes formadores, o que generan mucho talento, tengan un periodo de permanencia de los jugadores menor. Entonces estos casos de Enzo Fernández de talento, digo Enzo para poner un nombre propio, ¿no? Pero estos casos de Enzo Fernández de talento, que era apetecible a que venga a Defensa para pasar un proceso en el cual termine esa etapa formativa y termine generando valor, ya nos están dando, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos, se mapea, nosotros entendemos que existen, pueden existir muchos, pero vemos en general que existen 3 grandes tipos de clubes o de gestionar clubes con modelos de negocio. Vemos un universo de clubes finalizadores de carrera, ¿está bien? Clubes que traen jugadores en una edad, ya en una curva, con una curva de valor en decrecimiento, que eh, no hay posibilidad o es muy poco probable que vos puedas generar ingresos por transferencias posteriores, que entendemos que la única manera que ese modelo de negocio sea sostenible es con resultados deportivos eh, satisfactorios, ganando, ganando y ganando. Nos parece un modelo de negocio muy riesgoso. Después entendemos que existe un modelo de negocio revalorizadores de jugadores ajenos, que es un poco el modelo que encaramos y que te fui contando en esa etapa de estrategia. Y finalmente entendemos que existe un modelo de negocio de ser un club formador, ¿no? Que obviamente es el modelo de negocio más rentable, eh, porque
porque creás tus propios jugadores, los formás y no pasás por ese proceso de mercado donde tenés que traer jugadores y invertir en transfer fee. Seguramente sea un modelo de negocio riesgoso también, porque el proceso formativo de un jugador, discutámoslo, pero mínimo son 5 años, entre 5, 7, 10 años. Ya podemos discutir cuánto es, pero es un proceso largo, con un funnel o con un embudo muy claro, en donde vos formás 500 jugadores por año y los que llegan a primera división son muy pocos, y los que después te la posibilidad de vender son muy pocos, y los que te dan la posibilidad de vender a Europa son muchísimo menos. Pero fundamentalmente veíamos que en ese modelo de negocio de clubes formadores, nosotros entendemos, que un poco lo anticipé antes, que para eso la infraestructura es clave en todo esto. Es fundamental tener buena infraestructura para poder formar, y obviamente en paralelo tener recursos de gente formadora, ¿no? Por decirlo de una manera. Me quiero detener ahí porque está clarísimo que Defensa, por lo que has contado, ha sido un club revalorizador y con una estrategia, y entendemos también que quizás estos casos de éxito sucedieron y ocurrieron porque había, como bien decíamos, una estrategia detrás y un proceso y unas etapas mediante las cuales quizás otro club, sin tenerlas, podrían haber adquirido este tipo de jugadores, y que esos jugadores, no te digo que no hayan triunfado porque son muy talentosos, pero quizás podrían haber tenido otro tipo de carrera. Entonces, ahora que hablábamos de esto de la formación de jugadores, entiendo que Defensa se está planteando, ¿no?, la idea de ser un club formador, y te pregunto si tienen instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo esto, porque muchas veces hay clubes que no las tienen. Entonces, ¿cuál es la estrategia si es la estrategia, ¿no?, la de convertirse en un club formador, y si ya hay algún caso de éxito? Bueno, un poco continuando con esa estrategia, y ¿qué veíamos? Veíamos que este contexto de economía general y de situación de cómo compiten los clubes formadores y el menor tiempo de permanencia, de mercados que antes no te competían por talento, en el cual vos podías llegar a través de los clubes formadores, te empiezan a competir. El club compitiendo también, ¿no? Siendo un club que compite y que empieza a tener resultados, que eso genera situaciones de decisiones que podrían llegar a ser una traba el día de mañana. Entonces, sí, un poco adelantándome a la pregunta, el club está en un proceso de empezar a traspasar a empezar a ser un club formador, realmente formador. Con esto no quiero decir que antes no formaba, ¿está bien? Pero una cosa es formar dentro de la etapa de negocio en la cual estás, con una estrategia muy clara y marcada además. Entonces, en el marco de eso, el club lo que hizo es construyó un predio deportivo infanto-juvenil, a mi entender, está entre los mejores de Argentina. Lo inauguró el año pasado. Un predio que cuenta con absolutamente todas las instalaciones y que cuenta con hasta oficinas de funciones, que hoy en el club no está todavía ni la persona contratada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está pensando en los próximos 20 años. Pero hago 2 pasos para atrás, ¿no? Y un poco lo que nos tocó, es, volviendo al contexto y a la marginalidad y la situación donde está ubicado el club, que para mí es el puntapié inicial de análisis en cualquier club que te toque gestionar, entender dónde estás, entender cuál es tu vínculo con la sociedad, pero sobre todo entender tu contexto, ¿no? El predio de entrenamiento de divisiones inferiores está, porque lo sigue manteniendo el club, pero en La Capilla, que es un lugar que desde el centro de Varela es difícil llegar en auto. No te puedes imaginar lo difícil que es llegar en transporte público, ¿está bien? Y un poco lo que nos abrió los ojos, había un chico Darío Sarmiento, un chico que después jugó en Estudiantes, lo terminó comprando el Citigroup, que vivía enfrente del predio de entrenamiento de la primera división. Y empezamos, y un poco, yo creo que hasta pandemia, momentos donde terminás pensando cosas que en el día a día, la vorágine del día a día no te terminás dando cuenta, empezamos a ver, pero ya lo sabíamos, pero te empezás en ese proceso y che, voy a ser formadores. Empezamos a entender la importancia en estos contextos de marginalidad que tiene la localización de los predios deportivos, ¿no? Te lo hago corta, el club tenía un predio deportivo que ya lo tenía identificado que era para esto, pero ahí se tomó y se dio cuenta de la importancia que tenía y la localización para que estos chicos de un contexto de marginalidad puedan o tengan la posibilidad de ir a entrenar todos los días con el fin de poder ser formado y mejorar y terminar siendo mejor persona, pero también mejor futbolista, ¿no? Entonces procedió a construir un predio de entrenamiento que está ubicado en la avenida Calchaquí, que es la que conecta toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con diferentes partidos, Avellaneda, Lanús, etc.
Quilmes, y construyó un predio de entrenamiento de primera línea ahí. Pero de nuevo, yendo a tu pregunta, si hay casos de éxitos, y siempre tuvimos esa discusión, ¿no? ¿Cuán riesgoso es formar un jugador sin tener pensando desde el lado de negocio, ¿no? Sin tener la certeza de lo que va a producirse después, versus a esa estrategia que se venía tomando, ¿no? Esa estrategia que se venía tomando fue muy beneficiosa, pero por contexto no se podía seguir tomando. Pero por el desarrollo anterior que te conté, previo al previo entrenamiento, hay 2 casos de 2 chicos, de Ignacio Aliceda, que fue transferido a Chicago de MLS, y de Adonis Frías, que fue transferido a León de México. Son 2 casos formados por el club 100%. En el caso de Adonis tuvo un periodo donde salió préstamo para ganar minutos a otro club, un poco replicando a la inversa la estrategia que nosotros teníamos. Con la transferencia de esos 2 chicos, se financió la construcción del predio deportivo, y desde lo operativo se financiaron 20 años de operaciones o de costo operacional de desarrollo de ese predio. Por lo cual, volviendo a los modelos de negocio que hablábamos, claramente está que los modelos formativos, sobre todo en Sudamérica, donde hay mucho talento, son los modelos de negocio más beneficiosos, pero tenés que entender, tomar ese paso, siempre y cuando hiciste un recorrido sustancial anterior y donde tuviste una estrategia, ¿no? Pero sí, el club está ya hace un tiempo que desarrolló esta estrategia, y ya está hace un tiempo recorriendo esa transición, y de hecho ya se ven hoy chicos en el primer plantel profesional, formados fruto de ese desarrollo de infraestructura, pero también de desarrollo de alianzas con diferentes clubes en a lo largo del país, un recorrido de escauteo, con diferentes alianzas, con diferentes clubes locales, que ha generado que elevó. Hubo 2 estrategias ahí. Primero fue considerábamos que los chicos en la última final del proceso formativo estábamos llegando tarde en ese proceso de escauteo, entonces ahí fue una estrategia ir a buscar por el interior del país, porque entendíamos que todo el talento de la zona ya estaba en gran parte tomado, lo que no habíamos tomado. Y eso no estaba tomado por esto de la ubicación, ¿no? La localización de quizás un predio que no te permitía competir con otros clubes cercanos. Exactamente. Por un tema de localización creíamos. Hay un conjunto de cosas, ¿no? Localización, tu red de escauteo, sin lugar a dudas, tu resultado deportivo en el primer equipo, ¿está bien? Entonces se dio no hubo situaciones de estrategia y situaciones, digamos, de factores que se daban por ahí no con 100% enfocados dentro de esa estrategia, en el sentido, si hubo un resultado deportivo, no estaba pensado por lo formativo, pero te termina generando un incentivo a los chicos a que vayan a estos clubes. Y después, en las etapas más tempranas formativas, ahí sí la estrategia fue primero hacerse fuerte a nivel zonal, pero no solo a nivel zonal. Un poco el objetivo es que el club termine siendo la primera opción de los chicos de toda la zona sur, para poder desarrollarse como jugadores de fútbol. Muy interesante, Guido. La verdad que me quedo con esto último, que uno siempre se imagina que los mejores clubes son los que tienen los mejores scouts, que muchas veces es así, pero la importancia de tener activos y tener predios que sean accesibles y que puedan permitir a los chicos poder llegar. Está muy claro que hay toda una estrategia detrás, que está todo pensado a nivel formación de jugadores, a nivel de adquisición y revalorización. ¿Esto se ve reflejado? ¿Hay una estrategia sostenible para que el club siga creciendo? ¿Cómo está pensada esta visión del club? Y entiendo que un poco tendrá que ver con los ingresos que han obtenido a través de la venta de estos jugadores, que ahí me explicarás también cuántos de esos ingresos son ordinarios o extraordinarios, o cuánto influyen otro tipo de ingresos como pueden ser la televisación, los sponsors y los acuerdos comerciales. Pero en definitiva, ¿cuál es la estrategia, cuál es el modelo de sostenibilidad que tiene Defensa para poder seguir creciendo y consolidándose en la primera división argentina? Mira, yendo un poco a eso, primero que es clave aclarar algo, o por lo menos la visión que nosotros tenemos. Nosotros entendemos que, y a nivel general, cuando vos mirás balance de clubes de diferentes lugares del mundo,
creo que esta realidad se cumple bastante, ¿está bien? En general, la industria del fútbol es una industria en la cual vos tenés un EBITDA negativo y tenés dos opciones de dar vuelta a ese EBITDA. Uno es con participación en copas internacionales y la otra es siendo eficiente en el mercado de transferencias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Operacionalmente, en general, hay clubes que no, pero en general, ¿qué te encontrás? Te encontrás EBITDAs negativos y depende tu sostenibilidad en el tiempo, tu capacidad de, en primer lugar, tener resultados deportivos para clasificación a copas internacionales y, en segundo lugar, poder dar vuelta a ese resultado operacional deportivo con vendiendo más de lo que compras, por decirlo de una manera. El club, nosotros, viste, hacemos bastante la comparación del inicio de los revenue streams o las fuentes de ingresos de ese año 2014, en donde el club asciende a primera división, versus a la situación actual, ¿no? Pero un poco para llevarlo a números, para que entiendan en composición, ¿no? El club era un club que hasta 2014 era un club enfocado en sobrevivir. ¿Cómo sobrevivía? Sobrevivía a través de un modelo que estaba soportado por ingresos comerciales, donde los ingresos comerciales sean más o menos el 35%, con ingresos de broadcasting, donde eran más o menos el 30%, y después día de partido, ¿no? Básicamente no tenía, obviamente, ingresos por competencias internacionales, no ejecutaba ninguna venta dentro del mercado de transferencias, ¿no? O sea, lo que buscaba era sobrevivir. eh, y si vamos al balance de ese cierre de 2014, en una situación cercana a bancarrota, con un patrimonio neto cercano a cero, ¿no? De hecho, si uno mira en algunos lugares del mundo, hasta tenés clubes de fútbol que tienen balance con patrimonio neto negativo, lo que en cualquier lugar del mundo sería causal de liquidación. Bueno, el club en el año 2014 estaba con un patrimonio neto cercano a cero. Llevado a dólares, eran $800 el patrimonio neto que tenía el club. ¿Qué quiere decir esto? Que sus activos eran casi igual a sus deudas. Para el año 2022, ¿está bien? El club pasó a una situación de crecimiento total, ¿está bien? No de subsistencia, sino de crecimiento, apalancado como, obviamente, con una incidencia de la TV importante, ¿está bien? Porque sobre todo en estos perfiles de clubes, para usted tener una relación, Defensa y Justicia hoy será más o menos, en sus ingresos, incluyendo transferencias, representará el 25%. Sin incluir transferencias, debe representar el 85% de la TV. Club como River y Boca, yo creo que deben estar alrededor del 4%, ¿está bien? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas, dos mensajes. Primero es que en estos clubes chicos, la TV tiene un rol muy grande y seguramente del segundo mensaje es que posiblemente, mirando comparación con otros lugares del mundo, posiblemente esos derechos de TV o el resultante de los derechos de TV de venta colectiva, porque en la Argentina hay una venta colectiva de derechos de TV, deberíamos trabajar todos los clubes para que eso sea mayor y que tenga una menor incidencia dentro de nuestras fuentes de ingreso, ¿no? Pero bueno, pasando de la situación que conté de 2014 a 2022, por ejemplo, los transfer fees representaban el 42% de los ingresos, las competencias internacionales un 12%, y después estaba acompañado un porcentaje muy chico de día de partido, un 3%, un porcentaje muy chico en lo comercial, un 4%, y ahora voy a hacer doble clic en lo comercial, y la TV, que bueno, hubo un crecimiento en general del fútbol argentino de esos tickets, con la particularidad que digo, ¿no? Que seguramente debería trabajar el fútbol colectivo, los clubes en su conjunto, para incrementar esos valores de derecho TV, para que tengan una menor, para que sea más grande esa torta, y trabajar el resto de las fuentes de ingresos para tener una menor incidencia y no depender de eso. Pero hacer doble clic en algo, recordemos que comenté recién, año 2014 más o menos un 35% de ingresos comerciales, año 2022 un 4% de fuente de ingresos comerciales, pero ¿qué pasó ahí? Un crecimiento de 700% en dólares de los ingresos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos comerciales crecieron, pero tienen una menor incidencia porque crecieron el resto de las fuentes de ingresos, ¿no? Y recuerden, de una situación de balance cercana a liquidación, con un patrimonio neto cercano a cero, a un patrimonio neto en el año 2022 cercano a los 25 millones de dólares. Y con una deuda cercana, o una deuda
cercana a cero, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? El club no estaba apalancado absolutamente en nada, ¿está bien? ¿Cómo se logró esa transformación? Con la estrategia que fui contando paso a paso, pero para que tengan una idea, en el año 2014 el club fue el último año en el cual tuvo déficit, ¿está bien? Entonces viene con un proceso sostenido de 9 años por lo menos de profit, de 9 años de ganancia, en el cual en el mundo corporativo suena lógico, ahora en el mundo del fútbol es completamente ilógico, lamentablemente tengo que decir, pero no únicamente hay muy pocos casos de clubes en el mundo que den ganancia, ¿está bien? Em, y menos aún que sea sostenida en el tiempo. Y ahí voy a hacer una aclaración para el hecho de que estemos hablando de modelo de negocio, que estemos hablando de ganancias y que estemos hablando de asociaciones civiles y fines de lucro, no quiere decir que las asociaciones civiles y fines de lucro no pueden tener ganancias. La organización de asociación civil y fines de lucro lo que quiere decir es que no puede reparto de dividendos. ¿Esa ganancia para qué te sirve? Para reinvertir, un poco lo que contamos hacer. Desarrollo de infraestructura, crecer en tu personal, profesionalizarte, traer mejores jugadores, comprar mayor cantidad de derechos económicos de jugadores, incrementar tu staff de personas asociadas al alto rendimiento y a la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Acá para poner algunos números, como bien decías, más de 8 temporadas sin tener deudas, revenue por más de 10 millones de dólares, ganancia de más de 2 millones de dólares, como bien decías, patrimonio neto de 800 dólares a 24 millones. La verdad que parecen números o parecen resultados de clubes quizás que se asemejen a un contexto más a nivel europeo, que igualmente tienen muchos problemas también muchos clubes, pero sería impensado que Defensa y Justicia hace 10 años atrás en su realidad pueda tener hoy la realidad que está teniendo y que es realmente resultado de una estrategia y obviamente de gente detrás que ejecutó esa estrategia de la mejor manera posible. Mira, Fede, a mí me tocó cumplir el rol de gerente general desde diciembre del 2018 hasta junio de 2023, si no recuerdo mal. Fui el primer gerente general de la historia del club, con una edad bastante, asumí creo que a los 30 o 31 años. Me tocó obviamente, pasar por todo un desarrollo profesional de aprendizaje y demás. Y yo marco dos cosas, ¿no? Un poco los números que hablábamos, de estrategia y demás. Yo creo que hubo un momento en mi vida profesional que me marcó algo, porque a veces yo creo que lo más difícil en el fútbol es administrar el día después del éxito, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de... y también la industria tiene algo que es bastante cruel, que es los procesos se terminan validando cuando hay un éxito deportivo, cuando en realidad lo normal en este tipo de clubes es que no haya éxito deportivo, ¿está bien? Pero seguramente toda la estrategia que fuimos hablando sostenida en el tiempo, si vos la mantenés, tu probabilidad de que termines teniendo un éxito deportivo campeonando en algo sea más alta, ¿no? Pero bueno, ese mercado de pases posterior a ganar esa Copa Sudamericana y demás, obviamente yo era parte, no me considero parte decisoria, pero sí era parte que opinaba, porque obviamente yo creo que en estas asociaciones civiles vos tenés dos componentes, ¿no? Unos directivos que te marcan la visión, te marcan la estrategia, son los que terminan bajando el martillo y tomando las decisiones, y después el rol gerencial es el que termina eh, ayudando a ordenar esa información para que ellos tomen las decisiones y termina ejecutando, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos a enfrentar frente a ese mercado de pases, y nosotros ahora después, si querés, entramos en detalles, tenemos ciertos ratios de negocio y demás muy marcados para que nos ayude a guiar esas tomas de decisiones. Eh, Cuando nos sentamos frente a ese mercado de pases, donde habíamos tenido ingresos completamente extraordinarios por ganar una Copa Sudamericana, obviamente que nosotros armamos un presupuesto al inicio de temporada y de ninguna forma estábamos planificando ganar la Sudamericana. De hecho, ese año había sido el primer año que habíamos clasificado a Copa Libertadores a fase de grupos y terminamos yendo a Copa Sudamericana por obtener un tercer puesto en esa fase de grupos y después se desenvuelve todo ese desarrollo deportivo. Pero bueno, entonces habíamos tenido ingresos completamente extraordinarios y jugadores con ofertas. Y entonces el desafío era ver qué van a marcar los directivos en línea frente a este mercado de pases, ¿no? En donde
había dinero, o por lo menos se pensaba que iba a haber dinero, donde podías tener la posibilidad de sostener jugadores en el pos de incrementar, tener aumentos salariales para mantenerlos, y hacer, por lo menos empatar esas ofertas salariales que tenían de terceras partes para decir, che, voy a mantener un plantel para continuar. Y no, me encontré con la situación que las decisiones que se tomaron en ese mercado de pases fueron exactamente las mismas que se tomaron los mercados de pases anteriores donde no había habido éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Si había una oferta en donde era beneficiosa para el club, donde era beneficiosa para el desarrollo del jugador y demás, se avanzó. Donde mantuvimos, creo que fue el año donde estuvimos más cerca de mantener ese ratio ideal de relación salario versus ingresos. Eso que me demostró que todo lo que había transcurrido antes se mantuvo en el tiempo, y me demostró que el club va a mantener esta línea mientras esté en estos directivos, que va a ser por mucho tiempo más, porque es es un conjunto de gente que viene hace 25, 30 años acompañando y con esta idea y demás. Yo no tengo dudas que el club los próximos 10 años va a seguir siendo superavitario, ¿viste? Por ahí, por contexto de economía argentina, algún año puede ser que no lo sea, pero va a mantener esa línea. Y no tengo dudas que los próximos 10 años, en algún momento algo, o va a estar cercano a salir campeón, o va a salir campeón, algo va a ganar, porque cuando vos mantenés procesos de trabajo por mucho tiempo y mantenés procesos sostenidos y sos consistente, seguramente esos procesos terminen teniendo algún fruto, o terminen teniendo alguna estrellita, como decimos en el fútbol, y coronando, ¿no? A ponerlo en otras palabras, lo que no hizo Defensa fue, al salir campeón, despilfarrar y comprar jugadores fuera de sus márgenes, que es lo que a veces muchos clubes hacen, o muchos clubes grandes hacen, quizás demagógicamente, y eso es lo que permitió que se respete esa idea, ese mecanismo. Y ahí te quiero preguntar, que creo que también lo habías mencionado y que ibas a explicarlo un poco, ¿cómo es la decisión de formar planteles, ¿no? Teniendo en cuenta primero lo de revalorizar jugadores que vienen de otros clubes, pero me imagino que también hay de haber una estrategia de cómo se firman los contratos, tienen que estar pensando en las competencias, cuál es el mecanismo o el sistema para poder contratar jugadores y poder competir y que no te los quiten en instancias decisivas. Bueno, ahí primero doy un paso para atrás, ¿no? Nosotros, cuando nos sentábamos a planificar un mercado de pases, lo primero que mirábamos, y volviendo al cuadro que les comentaba de composición de fuentes de ingreso, lo primero que mirábamos era cuánto dinero nos tocaba recibir ese año, esa temporada, relacionado a los ingresos de TV, ¿no? Un poco por la incidencia que hablamos antes. Para que no sea, Argentina es una venta de derechos de TV colectiva, en donde un 50% se reparte en partes iguales a todos los clubes, un 25% se reparte relacionado a tu performance deportiva en la temporada anterior, que ahí podemos decir que puede ya tener algún tipo de incidencia. En el primer 50 no la tenés, es una venta colectiva. Obviamente la tendrás en la construcción solidaria entre todos los clubes para aumentar el valor, pero es un trabajo de muy largo plazo, etc. En ese 25% de performance seguramente tengas una incidencia porque es lo que hiciste la temporada anterior y vas a ser premiado o castigado por eso. Y después hay un 25% más que está relacionado a market share, que de nuevo, eso también es un trabajo de construcción de mucho tiempo, y sobre todo en contexto de clubes ubicados en lugares donde necesita esa construcción de masa de hinchas crecer, seguramente, pero también donde hay un impacto de economía particular por toda la realidad que hablamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Entendíamos primero, el primer puntapié era entender cuánto nos tocaba de derecho de TV. Esos derechos de TV a nosotros nos marcaban cómo íbamos a distribuir o cómo íbamos a asignar el presupuesto para la confección del plantel profesional, cómo íbamos a asignar el presupuesto para la confección de cuerpo técnico y ayudantes, y cómo íbamos y cuál era nuestro presupuesto a nivel general para operaciones, ¿no? Mantenimiento de predio deportivo, desarrollo de estructura formativa, etcétera, ¿no? Entonces, yendo un poco al plantel profesional, nosotros el ratio que buscábamos alcanzar ahí era que el costo salarial de plantel profesional nos representa el 70% de los ingresos de TV, ¿no? Casualmente es un poco
el ratio que busca UEFA a nivel general, que está empezando con esa implementación de exigencia de ese ratio, ¿no? Todos entendemos que ese es el ratio que vos te va a marcar la posibilidad de poder ser superavitario y no deficitario al final de cuentas, al final de temporada. Es muy difícil de hacerlo porque vos en paralelo tenés que encontrar un equilibrio entre eso y ser competitivo y competir. Entonces es muy difícil. Muchas veces no lo logramos. ¿Saben? ¿Por qué? Porque hay situaciones de mercado que vos ves en esa planificación que tenés que definir. Muchas veces no lo logramos, pero ¿qué lográbamos? Por lo menos decir, che, vamos a tener un déficit controlado, a nosotros nos gustaba llamar, ¿no? Es decir, che, si en el EBITDA, en las cuestiones de los ingresos ordinarios versus gastos ordinarios, soy deficitario, si yo tengo un déficit controlado, tengo la capacidad o la posibilidad de poder darlo vuelta de dos formas, un poco lo que charlábamos, ¿no? Con participación de copas internacionales, que por suerte Defensa logró, frente a esa consistencia de decisiones y esa consistencia de estrategia, logró que tenga un piso de clasificación a Copa Sudamericana y a su vez en paralelo Conmebol aumentó los premios de participación, nos permitía dar vuelta ese déficit controlado a nivel operacional que estoy comentando, y después todos los resultantes del mercado de transferencias, lo que vendés de jugadores versus lo que comprás, en poder ser superavitario, y eso es lo que nos empujaba o nos generaba el crecimiento, ¿no? No mirábamos únicamente esa métrica era muy importante, ¿está bien? Pero después mirábamos, hicimos un ejercicio de entender cómo se gestiona en MLS, qué ratios se miran, cómo se gestiona en la liga, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de Borussia Dortmund, cómo readecuó ratios para poder pasó de una situación económica financiera muy delicada a un club completamente sostenible. ¿Qué decisiones tomaron y de qué forma la tomaron? Miramos un mapeo y todo eso tratamos de adaptarlo obviamente a la realidad local, ¿no? Entender, mira, esta métrica me gusta acá, me parece que tiene sentido, bueno, pero la tengo que adaptar a la realidad local y a las posibilidades mías porque hay que adaptarla a la realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso desarrollamos 12 métricas, 6 compuestas por relacionadas a económico-financieras, un poco lo que te hablaba, che, qué presupuesto debe destinar a plantel profesional, qué presupuesto debe destinar a la parte formativa, etcétera. Pero también mirábamos situaciones de composición de activo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Mirábamos en esa estrategia que te estoy contando, ¿qué porcentaje económico tengo de los jugadores que están dentro de mi plantel profesional? Buscábamos un ratio objetivo. De los jugadores que vinieron a préstamo, ¿en qué porcentaje tengo la posibilidad o el derecho a ejercer una opción de compra? Después, cuando llega a la planificación financiera, yo quiero traer jugadores, tener cada vez mayor cantidad de jugadores míos a nivel de derecho económico para después poder venderlos. De aquellos que no logres en esa negociación, tengo que apuntar a un ratio de los que no son míos, tener opciones de compra, pero de nada tiene sentido si yo ejecuto opciones de compra y después tengo la capacidad financiera de hacerlo. Entonces, de esos, buscábamos un ratio de tener la capacidad financiera de poder hacerlo de X%. ¿Está bien? Eso nosotros nos arma un mapa de ruta muy claro para confecciones de contratos, ¿no? Si yo tengo un jugador que dio a préstamo a algún lado o vendí un jugador, ¿cómo hago esa caída de los cobros para después tener la capacidad de ejercicio de opciones de cobra de otro jugador que estoy trayendo a préstamo con una opción de compra? ¿Se entiende? Y mire, después mirábamos eso, mirábamos promedio de edad, ¿también? Porque cuando vos mirás lo que sucede en los mercados está muy claro. O sea, por ejemplo, el mercado mexicano cambió mucho. Antes ya cierto corte de edad, hoy cambió. Estados Unidos lo mismo por sus reglas internas que tiene. Entonces entendíamos que hay que aspirar a tener un cierto rango etario, o sea, de promedio de edad de composición de plantel. Si uno mira si no recuerdo mal el dato, si uno mira las 25 ventas del fútbol argentino al exterior, el promedio de edad creo que da 23 años. Las 25 mayores ventas del fútbol argentino hacia el exterior, creo que da 23 años de nuevo, apuntábamos a eso. Pero también apuntábamos a tener un equilibrio en la distribución salarial, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Me decíamos, bueno, arrancaba la temporada, trabajábamos mucho con hojitas dibujadas canchas, posiciones, cuáles son a principio de temporada los jugadores que desde el lado de negocio, que no tiene que ver después lo que sucede en campo de juego, del lado de negocio esperamos que
sean titulares, o por lo menos hiciste negociaciones para que sean titulares a nivel composición salarial, promedio salarial. Pues, en la realidad puede suceder otra cosa porque no decidís vos de sentado en un escritorio, ¿no? Pero buscábamos una proporción en eso, de los jugadores que vos esperabas a principio de año que sean titulares, qué porcentaje del presupuesto se tienen destinado a tu plantel profesional se tienen que llevar, ¿está bien? Y después mirábamos también situaciones de dispersión, ¿está bien? Los 3 jugadores mejores pagos se pueden llevar a un cap de X% del plantel profesional. ¿Por qué? Porque para tener un equilibrio en la composición de ese plantel. Porque un poco la experiencia, lo que nos decía era, si yo traigo un jugador que me genera una dispersión, a los 3 meses tengo que readecuar el salario de todos y teniendo un 20% más de costo salarial de plantel profesional en relación a la decisión que tomé en un jugador solo. ¿Se entiende? Y eso nos hacía ese déficit controlado, que generalmente era a lo que se llegaba, déficit controlado operacional, nos generaba un déficit descontrolado operacional más grande que te forzaba a vos a, si no se te daba eso, o si no excedías en las competencias internacionales, en las instancias en las cuales habías presupuestado, te generaba una presión a que en los mercados de pases ibas a tener que vender más, eh, aún más de lo que traías, ¿no? Entonces, un poco esas líneas de negocio, teniéndolo claro, digamos, de un escritorio, nos marcaba línea a nosotros de situaciones que podíamos hacer y nos marcaba muy claro el que era un no, ¿no? Más que lo que era un sí. ¿Qué decisiones no había que tomar? Y eso fue o eso es lo que mantiene el club hoy en esa consistencia decisoria, más allá de toda la estrategia que hablábamos de búsqueda de jugadores, etcétera y demás, ¿no? Bueno, Guido, es impresionante cómo está todo estipulado, cronometrado, pensado, implementado. Uno a veces ve de afuera y cree que quizás es solamente una decisión de, bueno, vamos a comprar un par de jugadores y veamos si funciona. Y está clarísimo que todo el éxito de defensa de los casos de Lisandro Martínez, Guido Rodríguez, Nahuel Molina, Enzo Fernández y demás son consecuencia de toda una estrategia, de toda una planificación y no es producto del azar. Te quiero preguntar para ir cerrando, ¿qué esperamos ver de defensa tanto a nivel institucional como deportivo en los próximos años? Mira, yo, como te comentaba, yo salí de la gestión en junio del 23. Obviamente sigo con un vínculo afectivo con el club y no solo con el club, sino también con los dirigentes. O sea, a mí fue un ámbito de desarrollo profesional y personal espectacular. La verdad soy completamente agradecido a todos, a José, que ya hoy físicamente no nos acompaña, a Diego, a Cristian, pero a todos, porque de nuevo sería injusto nombrar solamente a ellos 3. En primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que lo que vamos a seguir viendo es una línea de juego muy clara, muy consistente. Va a mantener esa línea de entrenadores con un perfil tanto fuera de campo de juego como adentro, bien en esa línea. Veo un club que va a continuar creciendo en la infraestructura. Si bien te comenté, acaba de terminar de desarrollar el predio, de construir el predio deportivo infanto juvenil. Eso le generó es tener que la necesidad de tener que elevar el predio de primera división, que está, bueno, en realidad está todo junto, ¿no? Pero está muy marcada dónde entrena uno y dónde entrena otro. Eso le generó, que ya lo está haciendo. De hecho, el club tiene un hotel dentro del predio de entrenamiento, que hay muy pocos clubes en Argentina y en la región que lo tienen. Entonces está mejorando esas 50 habitaciones que tiene dentro del hotel para concentraciones y demás. Está con un proyecto de remodelación de estadio ya hace bastante tiempo que debemos ver crecimiento de infraestructura sin lugar a dudas. Sostener un estilo de juego, pero sobre todo eso apalancado con una consistencia de decisiones en la misma línea en la que vino tomando desde el año 2014. O sea, vamos a ver un ciclo de un proceso de 10 años. Yo creo que cada vez vamos a ver más jugadores formados del club con más minutos en primera división. De hecho, ya se está viendo en este torneo. Em, y un poco eso, ¿no? Lo que yo veo es un club que ojalá de acá a los próximos 10 años pueda volver a campeonar en algo. Yo creo que si sigue en esa línea va a tener altas probabilidades de hacerlo. De nuevo, no es fácil y no quiero decir que lo vaya a hacer, pero seguramente de nuevo, si mantenés esa línea decisorias, las probabilidades de que eso suceda son cada vez mayores. Así que nada, veo crecimiento total, veo un club eh, que va a sentar ese caso modelo para hacer esperanza para otros clubes de la región que parten hoy de realidades de la cual Defensa partió hace más de 10 años atrás. Y es un poco el mensaje que queremos dar, ¿no? Que las cosas se pueden hacer bien,
que las cosas, que los proyectos traen premio, nos gusta decir a nosotros, que hay que ser paciente en una industria que es muy difícil ser paciente, y que sobre todo estos conjuntos de directivos en la realidad del fútbol argentino, en la cual dedican su vida deliberadamente a esto, sacan tiempo de su familia, sacan tiempo de todos lados. Nada, es una gratitud de que puedan ver resultados de todos lados, de la gestión, de lo social y de lo deportivo, ¿no? Bueno, Guido, gracias por compartir tu experiencia y tu trabajo en defensa, y esperemos que sirva de ejemplo para, como bien decías, otros clubes hagan una buena gestión, que en Argentina hay mucho talento y muchos recursos, y que bueno, que defensa es un claro ejemplo de que sí se puede. Bueno, Fede, muchas gracias por el tiempo.